Grabar. Y la sala de espera. Sí, Katy, ya me... Veo dos personas en sala de espera, ya les estoy aceptando. Está Katy Valverde y Red de Salud Acobamba. Serían las personas que están en sala de espera. Igual voy a tenerlo abierto, el tema de sala de espera para... Muchas gracias, Stephanie, por avisar. Igual me avisan si es que hay alguna situación de alguien que no pueda ingresar, ¿ya? Bueno, vamos a empezar. A ver, ¿qué más dice? Gracias. Ya, perfecto. Bueno, me voy presentando. Mi nombre es Luis Jauregui. Estoy acompañado de la trabajadora social Lía de nuestro Centro de Salud Mental Comunitario Jesús Nazareno. Entonces, bueno, el objetivo de esta reunión, como les decía, es identificar, ¿no? Es identificar las situaciones en las que nosotros podemos identificar o observar, ¿no? Que una persona necesita una atención en salud mental, ¿ya? En salud mental. Ahora, este proceso comúnmente se hace a través de una evaluación, ¿no? Una evaluación tipo entrevista y también tipo ficha, ¿no? Es decir, se utiliza un instrumento llamado ficha de tamizaje, ¿no? Como su nombre lo dice, el tamizaje, como un filtro, ¿no? Permite pasar, por así decirlo, a las personas, ¿no? Hacer pasar a aquellas personas que tienen ciertas características. Entonces, lo que ustedes hacen es filtrar quiénes tienen ciertas características que requieren atención en salud mental y quienes no tienen esas características. Por lo tanto, ¿no? Solo recibirían una consejería o en todo caso una información y se le haría un seguimiento posterior, ¿no? Siempre, creo que se hace 4 veces al año, ¿no? Un seguimiento a las personas que no tienen ningún indicador, ¿no? Muy bien. Entonces, hay dos fichas, por así decirlo, que se utilizan, ¿no? En MINSA, que es la ficha BIF, ¿no? El tamizaje BIF y el tamizaje el tamizaje TD, AD y EP, que les voy a explicar qué es, ¿no? Que se realiza a través del instrumento SRQ, ¿no? El cuestionario de 18 preguntas, bueno, en realidad son más, ¿no? Pero dice cuestionario de 18 preguntas. Entonces, en su pantalla deben estar observando, espero que sí, igual si no se observa me avisan, ¿no? El título de la presentación, voy a ponerlo en grandecito, ya para empezar. Y muchas gracias a todos por su puntualidad, de estar bien presentes. Aquí está. Me avisan si es que no se ve, debe estar ahorita en negro y ya debe verse en grande, ¿ya? Me escriben por el chat o me avisan si es que no se está viendo. Bueno, bienvenidas a las personas que se han conectado. Red de Salud Acobamba, Jacqueline, ¿quién más está? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. La primera diapositiva, ¿ya? Esta diapositiva ha sido elaborada por una de las psicólogas de nuestro centro. Estamos admitiendo a Impala también. Impala. Una de las psicólogas de nuestro centro, que es la psicóloga Teresa Durán, ¿no? Que ahorita, bueno, no está presente, pero somos 4 psicólogos y estamos encargados, ¿no? del trabajo en el centro de salud, ¿no? Buenos días, Red de Salud Acobamba. Muy buenos días. Muy bien, entonces seguimos. Bueno, esto que ustedes observan no es novedad. Y lamentablemente es un tipo de noticias que se está agudizando en esta etapa de cuarentena, ¿no? Debido a que muchas de las situaciones, ¿no? De violencia sexual o abuso sexual se dan dentro. Voy a pedirle a Jacqueline un favor, que sus micro de repente lo desactive. Por favor, Jacqueline, tu micro. Se está filtrando algunos soniditos. Jacqueline, toc toc. Ya la voy a silenciar. Ya, listo. Entonces, estamos viendo de que en tema de violencia sexual, con la pandemia, ¿no? Se está dando bastante en el ámbito del hogar. Y esto es algo que ya sabíamos porque muchos de los agresores, ¿no? Son personas del entorno cercano.
claro, hay también situaciones en las que hay personas externas, ¿no? A la familia, ¿no? Pero muchas de ellas se dan en un entorno, ¿no? De cercanía, ¿no? Entonces, esa es la noticia que tenemos, 900 violaciones sexuales o abuso sexual se registró desde que se empezó la cuarentena, ¿no? Aquí en el Perú, abuso sexual y violación creo es lo mismo. En España tiene una connotación diferente, ¿no? El tema legal. Muy bien. Entonces, igual si tienen alguna pregunta, me la van haciendo por el chat o en todo caso piden la palabra y yo les doy la palabra. Ya tengo el chat ahí en visualizado, así que cualquier cosita me dice. Bueno, comenzamos con identificando primero, para hacer tamizaje de violencia familiar, un tamizaje BIF, ¿no? Necesitamos primero saber qué es violencia intrafamiliar. BIF significa violencia intrafamiliar. Entonces, ¿qué será violencia intrafamiliar? Estas son las definiciones que tenemos de contexto legal, ¿no? En el cual se define la violencia. ¿Ya? Toda violencia, ¿no? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, o sea, dentro de la familia, es toda aquella ejercida por uno o varios miembros de la familia contra uno o otros, ¿no? Un grupo de miembros de la familia. Puede ser de padres a hijos, entre hijos o hermanos, o de hijos a padres, o si en el entorno familiar tenemos personas ya de segunda ascendencia, ¿no? O contra abuelos, contra tíos, en fin, ¿no? Todo lo que ocurre dentro del hogar, ¿no? ¿En qué está basada la violencia? La violencia está basada en algo llamado abuso del poder. La violencia es una forma de ejercer el poder totalmente inadecuada. ¿Y qué significa ejercer el poder? Todos nosotros tenemos poder ahorita, ¿no? No sé si aquí estará presente de repente licenciados en enfermería, obstetras, me imagino técnicos también. Y esto nos da un poder, por ejemplo, con nuestros pacientes, ¿no? Psicólogos todavía tenemos también más poder en ese sentido, ¿no? Porque el paciente confía ciegamente en nosotros, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando uno utiliza ese poder para conseguir algo de la otra persona que puede ser por persuasión o por coerción, amenaza, ¿no? ¿Dónde está mi cámara? Ahí está, amenaza, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ya empieza a ejercer la llamada violencia, ¿no? Toda violencia es un abuso de poder. Normalmente se espera, especialmente en pareja, que las personas estén en este nivel, ¿no? Así, en un nivel horizontal, ¿no? Te respeto, te acepto, eres tal cual y te valoro, ¿no? Pero cuando hay desigualdades, especialmente entre el varón y la mujer o de padres a hijos, a veces cuando las personas se empoderan y empiezan a tener poder, el que está aquí arriba dice, no, no, no puedes tener más poder que yo. Entra en tensión, en miedo y empieza a ejercer una serie de acciones, desde amenazas, coerciones, hasta finalmente la violencia física y psicológica que ya conocemos, ¿no? Entonces, esto se da pues en niños, mujeres, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la ley 3036-4? Nos dice que la violencia es toda acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, ¿no? Ahí tenemos los tres tipos, igual falta un cuarto tipo de violencia, que es la violencia patrimonial, pero principalmente físico, sexual, psicológico, ¿no? Eso nos dice la ley 3036-4, ley para prevenir y sancionar y erradicar la violencia, ¿no? Contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, ¿no? Esta ley, pues, uno puede revisarla, ¿no? Está en línea. Entonces, normalmente la violencia en realidad es un proceso. No es que de pronto alguien un día amanece y dice, bueno, voy a ejercer violencia contra mi pareja, contra mis hijos o con mis hermanos. No, no es así. Es un proceso y esto se da o se puede observar principalmente en las parejas, ¿no? En la relación de pareja, donde en la relación de pareja o en general la relación familiar siempre vamos a estar expuestos a tensión. La tensión familiar es algo que se da todos los días. Hoy día, por ejemplo, para ustedes salir a trabajar, si es que están fuera de casa o incluso dentro de casa, han entrado en conflicto que si la mesa está lista, que si se levantó temprano, que de repente a quién le toca cierta responsabilidad y no lo hizo, y entran en conflicto. Esto es parte de la vida, el conflicto es parte de la vida. Lo que debería ser también parte de la vida es saber resolver los conflictos, ¿no?
Pero en este caso, en el caso de las personas con violencia, tanto las que sufren como las que ejercen violencia, no saben, no tienen las habilidades adecuadas para manejar el conflicto. Y debido también a que hay una diferencia de poder, ¿no? El que está arriba cree que es el único, ¿no? Que puede resolver los conflictos. Acá puede dar opiniones, pero no, eso no vale. Yo estoy aquí y yo tengo que resolver los conflictos. Entonces, se da un proceso de acumulación de tensión. No, claro, porque si todo dependiera de una persona nada más, imagínense, ¿no? En su casa, no sé, pónganle aquí arriba a uno de sus hermanos de repente. Si todo dependiera de él, de hecho, ¿no? Como ser humano se va a equivocar. Pero si estuviéramos así, podríamos resolver, ¿no? Escucharnos unos a otros. Entonces, se acumula la tensión, ya sea aquí en esta parte, o la persona que ejerce violencia, y finalmente, como no se resuelven las cosas, ocurre el estado 2, ¿no? Bueno, está en inglés, stage 2, dice, ¿no? Agresión, la agresión. Cuando ocurre la agresión es una descarga como la que hemos visto recientemente en las noticias, ¿no? Una persona que ha ejercido violencia, creo, contra su mascota. También hemos, bueno, la noticia que les presenté con el tema sexual, etcétera, ¿no? Y ocurre toda una serie de cambios, ¿no? Tanto en la persona agresora como en la persona que ha sido agredida. Obviamente, en el tema de la pareja, por ejemplo, lo primero que se espera es que esta relación termine para que la persona pueda recuperarse, ¿no? Y volver a ejercer su poder. Sin embargo, cuando ocurre este alejamiento, la persona se da cuenta, ¿no? Que no del daño que ha hecho, sino que la otra persona está ya alejándose de su poder, es ahí donde viene y disminuye, ¿no? Disminuye su estado para pasar a un tercer proceso que se llama la luna de miel, ¿no? La luna de miel consiste en un proceso, digamos, llamado como el de perdón, pero un perdón no sincero, no un perdón honesto, sino un perdón basado únicamente en la manipulación y coerción, ¿no? O sea, ¿cuál es la manipulación aquí? Yo me voy a portar bien, pero no te vayas. Yo me voy a portar bien, pero sigue conmigo. Yo me voy a portar bien, pero haz esto, ¿no? Siempre hay una condición. No es aquella persona de repente que reconoce el error y dice, no, ahora ya me doy cuenta que yo te veía como menos que yo. No, ahora acepto quién eres tú, ¿no? Acepto lo que tú me estás diciendo, acepto tus ideas y podemos conversar y resolver las cosas, ¿no? Y dime qué puedo hacer para reparar las cosas, ¿no? Y él más bien se pone él o ella se pone en esta posición, ¿no? Para reparar las cosas. Eso sería el proceso adecuado, pero no. Aquí se baja y con la intención de que la persona se quede en esta posición, ¿no? Y una vez que nuevamente se recupera, la persona vuelve a la relación de pareja, voy a poner un costado, ¿no? Vuelve a la relación de pareja, nuevamente ejerce la situación de poder, se da el ciclo de la tensión y finalmente, ¿no? Nuevamente la agresión. Entonces, esto se le llama un círculo vicioso, donde se acumula la tensión, no se resuelven los conflictos, se produce la agresión y después no te vayas, hay algo que necesito de ti y se da la luna de miel hasta que nuevamente se repite. Por eso es que las víctimas de violencia salen muy desgastadas, prácticamente, generalmente son mujeres, ¿no? En la relación de pareja, que pierden ese estima personal, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente estar en este ciclo nos vuelve, nos desgasta, ¿no? Nuestros pensamientos sobre nosotros mismos empiezan a cambiar, es como repetir, no sé, yo les propongo algo, ¿no? Es como que sacaran siempre cero en un examen, ¿no? Siempre, siempre, siempre cero, 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 entonces ya empiezas a tener un concepto de ti mismo negativo, ¿no? ¿Qué me pasa? Algo debe estar mal en mí, etcétera, ¿no? Pero en este caso, obviamente, el principal problema está en la persona que ejerce la agresión, ¿no? Está abusando del poder. ¿Ya? Ya saben, si tienen algún tipo de duda, consulta, me lo dejan por el chat, ¿ya? Muy bien, entonces acá tenemos otra figura del círculo de la violencia, he explicado un poquito. Esta es del Ministerio de la Mujer, manejan esta información, ¿no? Por ejemplo, en la acumulación de tensión hay burlas, no toma en cuenta lo que dice o lo que hace la otra persona, amenazas, etcétera.
En el segundo estadio, en la parte de la agresión o la explosión violenta, sin importar así sea algo mínimo, ¿no? Algo chiquito, la reacción es como si hubiera sido algo muy grande, ¿no? Entonces, normalmente a los papás nos pasa eso, ¿no? No sé, los hijos dejan la taza fuera del lugar y a veces el papá o la mamá tiende a verlo como si fuera una cosa terrible, ¿no? Como si nos hubiera hecho una ofensa, como si nos hubiera mentado a la madre, una cosa así, ¿no? Entonces reacciona con tanta rabia, con tanta cólera, ¿por qué? Porque estuvo acumulando la tensión y no supo resolver el conflicto anteriormente, ¿no? Entonces, eso no justifica, por si acaso, ¿no? Es una forma de explicar lo que está sucediendo. Entonces, aquí ocurre la explosión violenta, luego la persona quiere alejarse, pero la persona que ejerce la violencia quiere mantener el control. O sea, eh, viéndolo desde un punto de vista de repente muy, muy cruel, sería para el agresor, si su agredida, o sea, su pareja se aleja, sería como perder un juguete, ¿no? Sería como perder algo que es suyo, y eso no está dispuesto a hacer. Nuevamente, esto es muy diferente de aquella persona que se arrepiente realmente, cambia, reconoce que la otra persona tiene valor y decide, ¿no? Pasar incluso hasta un proceso de repente de cambio a través del tema terapéutico, ¿no? Acepta que la otra persona se tenga que alejar porque necesita recuperarse, etcétera, ¿no? Bueno, acá nos iríamos por el tema de la pareja para hablar bastante de esto. Signos y síntomas. A ver, ¿cómo nos damos cuenta? Observando algunos signos o también recogiendo, no escuchando, algunos síntomas, ¿no? Que nos presentan las personas que vienen a, a consulta de repente. Y esto viene desde el momento, desde el primer contacto con el paciente. La persona que viene a nuestro centro de salud o puesto de salud ya viene con ciertos signos y síntomas. Generalmente de la enfermedad o problema de salud que le está pasando. Pero no solo basta ver la enfermedad, sino también hay que ver cómo estamos a nivel de salud mental, ¿no? Y en el tema de violencia hay signos bastante notorios, como por ejemplo las lesiones en el caso del embarazo, ¿no? Las mamitas, ¿no? Que han recibido golpes o en todo caso algún tipo de agresión en la zona del abdomen. Esto es una realidad. Hay personas, varones generalmente, ¿no? Que ejercen violencia aún cuando su pareja está gestando. Luego también hay ciertas laceraciones, ¿no? En la zona de la mejilla, los ojos, la boca, etcétera, que no son explicadas por la persona. La persona dice, no, bueno, me hice esto, me hice lo otro. Entonces, nosotros en nuestra observación vamos poniendo check, ¿no? Aquí algo está pasando. Quejas crónicas, o sea, constantemente viene una persona, ¿no? A quejarse de dolor de cabeza, que no puede dormir, que le duele el estómago, que no sabe qué es, ya se le ha pasado con el médico, se le ha hecho la derivación de repente, tenemos los resultados y no hay un problema físico, no hay una enfermedad de por medio, ¿no? Entonces, a veces, digamos, el personal de salud tiende a decir, no, se hace, ¿no? Se hace la que le duele, está ya buscando llamar la atención. En parte tiene razón, está buscando llamar la atención, pero no por un tema egoísta de que mírenme, ¿no? Sino que probablemente está pasando uno de estos problemas de violencia, ¿no? No sabemos qué tipo de violencia, pero nosotros lo que debemos hacer es inmediatamente prender nuestro foquito de decir, uy, aquí puede haber un problema de violencia, ¿no? Es como en el caso del abuso sexual en niños. Niño empieza a hacerse, a orinarse, a de repente tener problemas para contener las heces, ¿no? Y a sus defecaciones sin control, teniendo 7, 8, 9 años. Entonces, no es que el psicólogo dice, ay, no, es un mal niño, se está comportando mal. No, más bien nuestra alarma se enciende y dice, como estos son signos propios del abuso sexual, lo primero que sospechamos es, uy, podría ser que aquí se esté dando un caso, ¿no? De abuso sexual, ¿no? Entonces, esa es la actitud que debemos tener con los signos y síntomas, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunos signos y síntomas más, apodos, insultos, te amenaza, te menosprecia. Bueno, esto está dirigido a las mujeres, ¿no? Que están en una relación de pareja. Pero aquí no perdamos de vista que la violencia intrafamiliar no solo es en pareja, también es de padres a hijos. Los padres tenemos poder. Pues no solo poder por ser padres, por nuestro rol, ¿no? Sino también poder físico.
A diferencia de un palmazo de mi hijo o mi hija que tiene 11 años, me da un palmazo, bueno, pues como una cosquilla, ¿no? Pero un palmazo mío a mi hija de 10, de 11 años, sí le duele, ¿no? Y entonces yo tengo más poder físico. A nivel psicológico, las personas que han sufrido violencia pueden llegar a... Ah, Ana tiene una pregunta. A ver, Ana, a ver, adelante. Puedes hacerlo por chat o por encender tu micrófono. A ver, Ana, te damos la palabra. Ana a la 1, Ana Vázquez a las 2 y Ana Vázquez a las 3. Ya. Si no lo puedes decir por el micrófono, pueden escribirlo en el chat, ¿ya? Entonces continuamos con el tema psicológico. Entonces, los signos a nivel del impacto psicológico de la violencia es que las personas tienden a realizar actividades o, llamémoslo así, conductas, ¿no? que tienden a ser inadecuadas, como por ejemplo el consumo del alcohol o de las drogas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de adolescentes, ¿no? que han sufrido violencia, son más proclives al consumo de sustancias. Las mujeres también que han sufrido violencia tienden, ¿no? a buscar el consumo del alcohol y de las drogas como un medio para evitar el dolor, ¿no? Bueno, en caso de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? que no quieren ir a casa, prefieren quedarse hasta tarde, no importa, pero quedarse en el colegio. Hay intentos suicidas, ¿no? Esto es muy importante, porque muchas veces hay también este mal concepto de que si alguien intentó quitarse la vida, intentó, ya sea tomando algo, lastimándose, decimos, no, lo hace por llamar la atención. Y esto no necesariamente es algo malo, ¿ah? Nuevamente les digo, probablemente de manera interna está justamente llamando la atención para decir, mírenme, ¿no? Esto me está pasando, estoy siendo víctima de violencia. Pero nosotros lo tomamos como que llamar la atención, como el niño, ¿no? Que quiere que le vean su mamá, pues, no, mira, mamá sin manos, ¿no? No, no es eso, ¿ya? No es eso. Hay que tener mucho cuidado y nuestra actitud siempre, ¿no? Alerta, ¿ya? Siempre alerta. En caso de otras, bueno, en general, adolescentes, adultos, ¿no? Hay la tristeza o el estado anímico triste, el llanto frecuente. En estudiantes, ya sea del colegio, de la universidad, ¿no? O, bueno, acá escuela, colegio, universidad, o ¿no? Hay un rendimiento que empieza a bajar. Esto es muy común en los niños que sufren violencia tanto física, psicológica, sexual, ¿no? Su rendimiento empieza a caer enormemente. Los profesores deben saber esto, ¿no? Que es un indicador. Y en caso de los niños también, ¿no? Hay tartamudeo. Como les mencionaba, también hay conductas inadecuadas como robo, fuga del hogar, especialmente en adolescentes. A nivel de la escuela cambia la conducta notoriamente, los profesores empiezan a decirnos que sí, pues, ¿no? Este joven, esta señorita, este niño, esta niña, de un momento a otro parece como que fuera diferente. Eso ya es un indicador de que puede haber una situación de violencia. Y lo otro que es más común es que el estudiante, o bueno, ¿no? Los niños no asisten al colegio, ¿no? Generalmente porque prefieren estar con su grupo de pares, es decir, con otros adolescentes o con otros niños fuera del colegio, donde se sienten acogidos, queridos y amados, ¿no? Cosa que en una relación violenta no pasa. En una relación violenta uno cree sentirse amado, pero la realidad nos demuestra que no es así. Y es como una ambivalencia, ¿no? Y estamos en ese estado ambivalente, en ese estado de desequilibrio, ¿no? Y finalmente lo que les había mencionado, ¿no? En caso de los niños y adolescentes se puede dar enuresis y encopresis, ¿no? Que ustedes ya saben que es la dificultad para retener la orina o las heces, ¿no? O sea, niños que se orinan ya sea durante el día, durante la noche, igual, ¿no? En el tema de hacerse de repente su popó, como decimos, ¿no? Bueno, ¿cómo sabemos que un compañero es violento o no? ¿No? Normalmente los compañeros violentos eh, tienen antecedentes también de violencia. Pero nuevamente, eso no justifica su actuar violento. Yo puedo decir, he sido lastimado de niño, he sido violentado de niño. Sí, creo que muchos de nosotros alguna vez hemos sido violentados, ya sea por nuestros padres, ¿no? Físicamente, o por aquel cuidador que hemos tenido.
Pero eso no justifica que hoy voy a decir, ¿no? Tengo 30 y tantos años, 20 y tantos años, por lo tanto, como fui allá en el pasado, ahora voy a lastimar, pues. No, la acción de agredir a alguien es una acción voluntaria. Eso también es un tema muy, muy diferente, ¿no? O sea, a veces se considera que la violencia es alguien que perdió el control. No, no, no. La violencia es alguien que decide ejercer su fuerza contra otra persona para mantener su poder. La persona es muy consciente de lo que hace, ¿no? Muy, muy diferente es una reacción, bueno, ¿no? A través de, por ejemplo, no sé, ahorita de repente si entra un ladrón, quiere robarme algo y lo primero que hago es a insultarle, alzar la voz, ¿no? O sea, no, no es que lo tenga planificado, ¿no? Eso ocurre en el momento, es una reacción, como decimos. Pero muy diferente es la violencia. La violencia sí tiene un toque de voluntad, incluso hasta planificación. Bueno, en 10 minutos esta reunión va a terminar, pero le vamos a lanzar el siguiente link para continuar, ¿está bien? Vamos a ir avanzando un poquito para poder llegar aquí, a la ficha de violencia intrafamiliar. Bueno, esta es una ficha que está súper chiquita, y en la siguiente parte, en la segunda parte, les vamos a mostrar ya una ficha más grandecita, ¿no? Para que puedan observarla, y si se puede, a través del Zoom, les vamos a compartir también las fichas, ¿ya? Entonces, en esta ficha de tamizaje, que creo que todos tienen, y aquí le han puesto de salud, es una antigua, ¿no? Yo tengo acá, creo, una. Aquí está. ¿Bien? Esta ficha todos tenemos, creo que se puede observar, ¿no? Están en la parte de abajo los indicadores de lo que hemos estado hablando, ¿ya? Los indicadores de los que hemos estado hablando. Y en la parte primera hay una serie de preguntas. Entonces, creo que ya de una vez voy a compartir esto de aquí. A ver, un ratitito. Pueden ir haciendo algunas preguntas. Ana quedó con la mano levantada. No, no se vaya a adormecer su mano, Ana, por favor. Hace rato le veo levantada. Entonces, vamos a buscar un ratitín que mi maquinita es... Acá está. Voy a dejar de compartir esta pantalla y les voy a mostrar la pantalla de la ficha, ¿ya? De la ficha de trabajo. Entonces, si hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, esto es, bueno, la base, los conceptos básicos referidos a la identificación, ¿no? El tema de violencia intrafamiliar. Entonces, yo encantado, si ustedes me dejan por el chat o en todo caso me dejan a través de su voz, ¿no? Para escucharles, mucho mejor todavía, ¿ya? ¿Ninguna pregunta? ¿Nada? Muy bien, gracias por su atención. De todas maneras, así les escucho bien atentos. A ver, Caroline, Stephanie, ¿quién está ahí? Jesús, con su iPhone. ¿Quién como Jesús? Miguel, a ver, Miguel de Vinchos, psicólogo. Isaac, Katy, Valverde. Cualquiera, por Hola, favor. presidente. ¿Cómo está? Adelante, 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 Isaac. Hasta ahora todo claro, licenciado, hasta ahora todo muy claro. Muchas gracias, Isaac. Bueno, igual también cualquier duda o algo que se me haya pasado, me lo hacen saber. Ya está cargando por Muy fin amable. Gracias. Está cargando por fin Me voy a compartir esta pantalla, a ver. Compartir con este de aquí. Ya está. Muy bien. Entonces, aquí en sus pantallas debería estar saliendo el escaneado de esta ficha que les estaba mostrando. Este es el SRQ y el BIF. Acá está. Creo que esto es lo que tenemos y la red nos reparte, ¿no? La ficha de tamizaje de violencia, donde tenemos una serie de preguntas, ¿no? Y normalmente nos piden leerle al paciente esta frasecita que está aquí, ¿no? Yo creo que antes de hacer la lectura de esta frase, o sea, cuando tenemos el contacto con el paciente, creo que lo primero es hacer un proceso de, no sé, de conocernos, ¿no? De rompehielo, ¿no? O sea,
no podemos ir de frente y, por ejemplo, ahorita Isaac me respondió y de frente decirle, ¿no? ¿Sabes qué? Debido a que la violencia familiar es dañina para la salud de las personas, no, así no. Primero hay que hacer un contacto, cómo te llamas, quién eres, preguntas rompehielo y que nos ayudan a conocernos, por ejemplo, ¿no? En el mismo registro de la historia, ¿no? ¿A qué te estás dedicando? ¿O qué actividad realizas actualmente? Contarles un poco de la profesión. Bueno, soy técnico en enfermería, ¿no? Y bueno, yo lo que voy a hacer es esto, ¿no? Etcétera, ¿no? Contarle un poco de nuestras funciones. Soy psicólogo, soy psicóloga, soy enfermero, soy licenciado en enfermería, soy obstetra, en fin, la profesión que tenga. Entonces esto ayuda a romper un poco el hielo y ahí sí, ¿no? Cuando ya tenemos la atención de nuestro paciente, ¿no? Que normalmente es en triaje donde deberíamos hacer esto, empezamos a comentarles, ¿no? De que tú sabes que aquí en el Perú o en nuestra región y en todas las regiones del país, las situaciones de violencia familiar, ¿no? Siguen todavía en aumento, ¿cierto? Bueno, la otra persona nos puede hacer comentarios, sí, señorita, sí, joven, ¿no? Sí, señor, sí, doctor, en fin, ¿no? Sí, tiene razón, ¿no? Ahí eso lo he visto en las noticias, genial, le dices, ¿no? Sí, qué bueno que usted conozca esto, ¿no? Entonces, aquí en todos los centros de salud, en todos los puestos de salud, es necesario siempre preguntar a nuestros pacientes si actualmente están pasando por estas situaciones, ¿no? Entonces, yo le voy a hacer, ¿no? Algunas preguntas al respecto y usted con toda confianza, por favor, ¿no? Y si hay algo que no quiera decírmelo, no hay problema, ¿no? Entonces, de esa manera, fíjense, y le estoy diciendo lo mismo que está ahí en el cuadro, pero obviamente desde como ser humano, ¿no? No leyendo tal cual exactamente, ¿no? Que eso sería lo ideal. Entonces ya vamos al segundo paso, ¿no? Primero, rompemos el hielo. Segundo, ya empezamos a introducir el tema de la violencia familiar, que es algo que se está dando en la actualidad, y que esto es necesario que como centros y puestos de salud hagamos las preguntas correspondientes a todos nuestros pacientes, a todos. ¿Ah? Ahí está el detalle también, ¿no? ¿Dónde? ¿En triaje? ¿Dónde? ¿En la primera atención con el primer profesional que tenga? ¿Dónde? ¿No? La guía, o por así decirlo, el protocolo nos dice que desde triaje se debe hacer esta evaluación, ¿no? Entonces, bueno, entonces ya una vez que la persona nos dice, sí, sí, tiene razón, ¿no? A ver, hágame las preguntas, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí, ¿no? Por ejemplo, empezamos con, si es para tamizar, es decir, para evaluar si la violencia es contra esta persona adulta, le preguntamos, ¿no? Si en caso de usted, ¿no? ¿Usted diría que en su familia se dan situaciones de violencia? ¿No? Y tenemos dos tipos de respuesta, ¿no? Sí o no. ¿Alguna vez algún miembro de la familia te ha insultado o ha dicho cosas de repente que tú lo has sentido como un insulto? Entonces, sí o no. Aquí es desde la percepción. Acá nosotros no damos nuestra valoración. Me dijo tonto y yo lo sentí como un insulto. Y si yo voy a decir, no, pero tonto no es un insulto, se le habrá pasado. No. Esas valoraciones no. Aquí solo preguntamos y solo decimos, te dijo tonto. Me dices que te dijo tonto y tú lo sientes como insulto. Sí. Entonces, perfecto, ¿no? Muy bien, gracias por tus respuestas. Entonces, tú lo has sentido así, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, no hacemos juicios con respecto a las respuestas de nuestros pacientes. Entonces, la siguiente pregunta ya tiene que ver con las agresiones físicas. ¿Ya alguien de tu familia te ha golpeado o alguien te está golpeando de repente? ¿No? Si es que sobre todo observamos algunos indicadores, bueno, tenemos dos respuestas, sí y no. Y aquí hay que tener mucha paciencia. Normalmente en estas preguntas a veces hay silencios en las personas que han sufrido violencia. Por ejemplo, ¿no? Yo le preguntaría, no sé, no está Pepe Lucho por ahí, pero le digo a Pepe Lucho, ¿alguna vez alguien en tu familia, ¿no? te ha golpeado o actualmente también está pasando eso? Y Pepe Lucho hace una pausa. Dice así, bueno, ¿no? Nosotros calladitos, solo esperando, tranquilos, a que nos responda, porque este es un momento muy difícil para las personas. No es fácil decir, sí, señorita, yo he sufrido violencia, sí, ahorita estoy sufriendo, por favor, ayúdeme. Así no viene una persona que sufre violencia. Pocas son, de repente, algunas que ya están empoderadas, que participan en algunos grupos, ¿no? Entonces, hay que tener mucha paciencia en estas preguntas y también saber hacerlas, ¿no? En sentido de que preguntar de manera humana, ¿no? De manera humana. Alguien en tu familia te ha chantajeado o te chantajea, es decir, ¿no? Te dice, para que tengas esto, por ejemplo, yo soy
el esposo, ¿no? Para darte el diario, tú tienes que hacer esto, tienes que hacerme esto, tienes que, en fin, eso es chantaje, ¿no? O alguien en la familia, así sea tu pareja, te ha obligado a tener relaciones sexuales. Esas preguntas son muy importantes. Como les digo, hay que tener mucha, mucha paciencia, ¿ya? Bueno, nos queda menos de un minuto. Ahorita voy a lanzar el segundo link para que les pasen, si es posible a través de... Un ratito. Ya se va a cortar ya. Entonces les voy a pasar y sus sectoristas les van a pasar también por WhatsApp, ¿ya? Vamos a hacer un corte aquí. Esperamos un ratito. Y continuamos, ¿ah? No se vayan a ir, por favor. Son un buen público, están muy atentos. Muy bien.